vamos a comenzar. Les comento que, bueno, primero darles la bienvenida a la segunda sesión de la capacitación de sarampión. Comentarles que al finalizar el webinar se va a solicitar el link de grabación para poder enviárselo junto con el material de la sesión. Si es que hubiera algo más que agregar junto con las preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada. Todas se van a enviar a los correos de las personas inscritas. Si hay alguien que se inscribió y no recibió su material, probablemente es porque su correo estaba mal registrado. Y comentarles también que el link de inscripción se cerró el domingo a las 12 de la noche, a las 23 horas, por lo que ya no van a poder ingresar al link de inscripción, pero sí se va a mandar el link de asistencia, ya para que lo tengan presente. Así que no sé si Doris, Marcela, la doctora Katia o Alejandra quieren dar algunas palabras antes de comenzar. Gracias, Morín. Es un agrado estar en esta segunda sesión de tres de webinar. Vemos que recién hay 600 conectados. Esperamos que llegara a los 2000 de la primera sesión para que se incorporen, dado que hoy día es una jornada muy interesante porque vamos a ver con la doctora Barca, a quien le agradecemos. Ella es del Comité Nacional de Expertos, ¿cierto?, para las enfermedades en eliminación y erradicación, y también ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo haciendo estos cursos. Y lo interesante de su presentación es que va a ver también el sarampión, pero en el contexto de otras enfermedades exantemáticas, sobre todo con los actuales desafíos. Y también tenemos a Alejandra Acevedo, colega del Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, del laboratorio también de estas enfermedades virales, donde se centraliza el procesamiento de estas muestras. Así que esperamos con Marcela y con Morín, ¿cierto? Y todo el equipo que está detrás de la organización de Salud Digital, tener una excelente jornada y que sea muy productiva para todos. Así que le agradezco, Katia, Alejandra, por por enriquecer esta capacitación. Marcela. Gracias, Dori. Solo darle las gracias al equipo que va a exponer hoy día. Para nosotros es muy importante poder realizar esta jornada, darle la bienvenida a los participantes. Esperamos que sea una muy buena jornada y aquí estamos disponibles para su consulta. Vamos en 720 participantes. Partimos. Sí, ya vamos a empezar. Primeramente va a presentar la doctora Katia Barca de la Sociedad Chilena de Infectología sobre los diagnósticos exantemáticos diferenciales. Estoy muy feliz porque creo que las sesiones de capacitación son tremendamente importantes. Estamos en una situación epidemiológica bien preocupante, ¿cierto? En otros países. Esperamos que en Chile, si nos llega algún caso, podamos identificarlo, estudiarlo y detener inmediatamente y no tener los brotes que están sufriendo otros países. Así que a mí me han pedido hacer una charla sobre el diagnóstico diferencial. Para mí es muy entretenido, ¿cierto? Porque les voy a hablar de otros exantemas y cómo podemos ir diferenciándolo del sarampión. Entonces, voy a contar aquí de qué vamos a hablar hoy día. Aquí al lado izquierdo, ustedes pueden ver los exantemas clásicos. Desde hace ya mucho tiempo, los exantemas fueron relevantes para los médicos clínicos, ¿cierto? Tanto así que les pusieron números, ¿ya? Y llegaron hasta el número 6, siendo el sarampión el primero de todos, porque, bueno, por su relevancia, ¿cierto? La mortalidad que podía causar, los brotes, la importancia epidemiológica que tuvo por muchísimo tiempo, lleva el número 1. La escarlatina llevó el número 2, la rubiola el 3, el exantema 4 estafilocócico, el 5 eritema infeccioso y el sexto el exantema azul. El único que seguimos llamándolo quinta enfermedad es el eritema infeccioso. Los otros ya como que han perdido los números, pero me pareció interesante volver un poco a la historia. Al lado derecho del panel pueden ver muchos otros agentes que se han ido sumando, ¿cierto?, en el tiempo y que los vamos a entonces tratar en esta sesión. Algunos son virus, ¿cierto? Incluso hay algunas bacterias.
Voy a hacer un especial énfasis en aquellos exantemas de viajeros a países tropicales, sobre todo aquellos que tienen mosquitos. Y también hay algunos exantemas que no son infecciosos y también nos vamos a referir a ellos al final de la presentación. Entonces vamos a partir por los clásicos, los exantemas que fueron numerados por los médicos antiguos del 1 al 6 y como les decía, el primero en la lista es el sarampión. Ustedes ya tuvieron dos clases la semana pasada de patogenia en la clase de clínica de la doctora Bu y solamente vamos a recordar qué características tan relevantes y tan características tiene esta enfermedad exantemática. Primero, que siempre está precedido el exantema de un prodromo. Síntomas los días previos, 1 o 4 días antes del exantema, la persona ya se siente enferma, está cursando un cuadro respiratorio con tos y coriza, con conjuntivitis que no es purulenta. Esta conjuntivitis le produce fotofobia, vean ustedes este niño que tiene los ojos rojos, una fiebre bastante alta y harto compromiso del estado general. El sarampión en una persona completamente susceptible que no tiene ninguna inmunidad es una enfermedad bastante comprometedora del estado general. Y como una marca también patognomónica son las manchas de Koplik, un enantema de color blanquecino en la cara interna de las mejillas, en la mucosa, ¿cierto? Más frecuentes a la altura del segundo molar superior, a veces solamente localizado en esa zona. Leyendo libros de historia también aparece que las manchas de Koplik a veces eran de color violáceo, pero la mayoría las describen como blanquecinas y eran muy importantes cuando habían brotes de sarampión, ¿cierto? Porque si un médico veía a un niño cursando un cuadro respiratorio febril y le examinaba muy bien y encontraba esto, podía incluso predecirle a la madre mañana o pasado, este niño va a tener un exantema porque está empezando un cuadro de sarampión. Hoy en día, por cierto, gracias a la vacuna que es mucho más infrecuente, es muy difícil que nos expongamos a esa situación, pero es bueno recordarla como historia, ¿cierto? Y luego viene el periodo de estado, ¿cierto? Entonces el niño ya lleva unos días, o la persona adulta también puede ser, cursando un cuadro respiratorio, como decía, con coriza, con tos, con conjuntivitis, y aparece entonces este exantema. El exantema del sarampión es muy característico por varias cosas. Uno, por la secuencia cronológica que tiene, en que parte primero en la zona retroauricular y luego en la cara, y de ahí se disemina al cuerpo, ¿cierto? Al resto del cuerpo y finalmente a las extremidades. Es decir, es un exantema de distribución centrífuga, de central hacia afuera. Siempre la persona continúa cursando el cuadro respiratorio que decíamos y el exantema es de un color rojito bastante marcado, ¿cierto? Que son como parches rojos que van a confluir, en la próxima se los voy a mostrar mejor, y después de unos días se puede poner de color café y finalmente se tiene una descamación muy finita. Y así como apareció primero en la cara, desaparece también primero en la cara. Entonces aquí les voy a mostrar cómo es de cerca el exantema del sarampión. Son como pequeñas papulitas eritematosas, ¿cierto? A ver si funciona el puntero, que confluyen formando, ven ustedes como estas plaquitas, dejando entre medio piel blanca. ¿Ya? Si uno lo mira con detalle, es característico. Acá también una mujer adulta, ¿cierto? En que hay un predominio central, porque, como les decía, primero afecta a las partes centrales y después se va al resto del cuerpo. Este niño ya tiene en todo su cuerpo, incluyendo las extremidades. Aquí les muestro cómo no se sienten bien, ¿cierto? Se sienten enfermos. Este niño tiene fotofobia, le molesta la luz y de nuevo pueden ver estas placas que van coalesciendo y dejando otras zonas de la piel más bien blanquecinas, un exantema que no es difícil de ver, es bastante marcado. Es como para repasar solamente lo que vieron la sesión pasada. Entonces, ¿cuáles serían las claves para un médico o personal de salud para sospechar el sarampión? Como a mí me enseñaron los profesores, una buena anamnesis y un buen examen físico
hacen más del 90% de los diagnósticos y creo que aún es cierto esto y más aún en sarampión. Entonces, un exantema que siempre va precedido, si uno hace una buena historia, va a encontrar que antes del exantema la persona estaba como bastante resfriada, con harta tos, con coriza serosa, con conjuntivitis no purulenta, que le molestaba la luz, que tenía fiebre, se sentía bastante mal y las características que ya hemos examinado del exantema. Además, en una buena anamnesis vamos a poder encontrar que esa persona o viajó o es inmigrante o ha tenido contacto con un viajero o con un inmigrante. Esto es bien importante hoy en día, ¿cierto? Que tenemos que estar alerta a la posibilidad de que llegue un viajero, ¿cierto? Con sarampión a nuestro país. Y ojalá también podamos hacer una anamnesis de las dosis de vacuna. Sabemos que una persona con 2 dosis de vacuna probablemente no va a tener la enfermedad, a veces con una dosis tienen un cuadro más atenuado y eso también es importante al momento de la anamnesis que está disponible. Muy bien, después de ese breve repaso, seguimos con ya previamente el diagnóstico diferencial. El segundo exantema en la historia de la medicina es la escarlatina. Aquí es diferente, ya no se trata de un virus, se trata de una bacteria, ¿cierto? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el causante de la amigdalitis, de la faringoamigdalitis purulenta, pero cuando este estreptococo es portador o produce más bien una toxina eritrogénica, existen 3 toxinas eritrogénicas, por lo tanto una persona puede tener hasta 3 veces escarlatina. Cuando entonces el estreptococo tiene esta toxina, la amigdalitis purulenta se va a acompañar de un exantema. Entonces vamos a tener un cuadro de base que es una faringoamigdalitis, ¿cierto? Una persona con fiebre, con dolor de garganta, con un exudado faríngeo. Podemos tener esta lengua fresa o aframbuesada, en que las papilas se hipertrofian y hay saburra. Es muy característica una placa blanquecina al centro de la lengua porque el estreptococo produce esa lengua saburral. Vamos a encontrar adenopatías submaxilares dolorosas porque están reaccionando a una infección que está en la faringe. Y el exantema de la escarlatina también es muy característico por varias cosas. Primero, el arita respeta alrededor de la nariz y de la boca los agujeros. Por lo tanto, está muy rojita la cara, pero tenemos un triángulo que se ha llamado efilatos por el médico que lo describió, blanco, pálido. Aquí este dibujo lo muestra muy bonito. El exantema es muy característico porque es un exantema áspero, porque hay también hipertrofia ahí de, de algunas partes de la piel. Se describe como un exantema en piel de gallina o en lija áspero, que uno al tocarlo siente que es áspero y que está solevantado. Se dice que este es un exantema que puede diagnosticar una persona ciega, porque al tocarlo es completamente distinto a los otros exantemas. Es más marcado en los pliegues, tanto así que en los pliegues aparece otro signo bien importante, que es que las líneas del pliegue del codo se ponen de color café, bien marcadas, y se ha llamado líneas de Pastia. ¿Ya? La escarlatina también se descama, pero es diferente la descamación que dijimos que era muy finita en el sarampión. Aquí la descamación, si el exantema ha sido muy intenso, la descamación puede ser bastante llamativa también. Aquí les muestro entonces de cerca lo que les decía, es un exantema áspero en que hay papilas levantadas, que uno si las toca, está como lija, como áspero, ¿verdad? Aquí ven ustedes muy bonitas las líneas de Pastia, que primero son rojas pero pueden ser de color café. Vemos que la persona está cursando una faringoamigdalitis con eritema del paladar blando, puede haber petequias, muy eritematoso, puede haber exudados, ¿cierto?, en las amígdalas, la lengua muy saburral, como en este caso, y podemos tener una lengua fresa. Y aquí les muestro cómo la descamación de la escarlatina puede ser muy intensa, casi en guante, perder y cambiar mucho la piel, sobre todo si el exantema fue muy intenso, porque también hay grados y grados de escarlatina. Por lo tanto, ¿cómo podemos diferenciar la escarlatina de un sarampión? Es bastante fácil, porque vamos a tener una persona que no está con coriza ni tos, sino que está cursando una faringoamigdalitis, le duele la garganta, puede hablar con voz gangosa o nasal, porque tiene todo eso inflamado.
El inicio es brusco, con calofríos, la fiebre puede producir calofríos, ¿cierto? Si examinamos la garganta, es muy diferente al sarampión, hay una faringoamigdalitis, ¿cierto? El exantema es muy característico, como les dije, áspero de lija. Podemos encontrar la línea de Pastia y no va a tener por qué haber un antecedente de viaje o de contacto con viajeros o inmigrantes. Así que es bastante fácil diferenciar una escarlatina de un sarampión. El tercer exantema es la rubiola, ¿cierto? La rubiola es un exantema más tenue, ¿cierto? ¿Qué características tiene que nos pueden ayudar a diferenciarlo? Primero, la linfadenopatía descrita, muy característica en la nuca o en el cuello retroauricular, como se muestra en esta foto. Eh, las mujeres, sobre todo, pueden sentir dolores articulares, incluso con las vacunas de la rubiola, como es un virus vivo también, está descrito que se pueden sentir dolores articulares, sobre todo en las muñecas. Esta adenopatía en el cuello, ¿cierto? El exantema que vamos a revisar cómo es. Pueden haber unas petequias en el paladar y en los hombres puede haber ortitis. Y la fiebre es mucho más baja que en el sarampión. No, la persona no está cruzando tampoco un cuadro respiratorio como dijimos antes. Y el exantema está descrito como de color rosado, como rosa pálido, muy pequeñitos. ¿Se fijan ustedes lo diferente que es? Son como muchas máculas pequeñitas, pequeñitas, rosadas. A veces se describe como color durazno, como en el caso de abajo, ¿cierto? Más tenue, dijéramos, no, con estas placas que va teniendo el sarampión. También comienza en la cara, se disemina tronco de extremidades, en ese sentido es parecido, pero no va confluyendo, como que las manchitas se mantienen separadas unas de otras. Incluso los niños pequeños, como este lactante, pueden tener estas adenopatías en el cuello que son bien características. Puede escamarse, puede ser pruriginoso y normalmente se resuelve en unos 3 días. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves para diferenciar una rubiola de un sarampión? Los cuadros de rubiola no tienen fiebre, tienen poca fiebre, el tipo de exantema, como ya me he detenido, no hay coriza ni tos, pueden haber adenopatías y dolor articular y sí puede haber contacto, un viaje, ¿cierto? Como ya está también erradicada en nuestro país, también podemos encontrar la anamnesia, un viaje o ser un inmigrante o haber tenido un contacto con un viajero o con un inmigrante. Eso sí puede ocurrir. El cuarto exantema es el estafilocócico, corresponde a un cuadro llamado síndrome de la piel escaldada. Es cuando el estafilococo dorado, ¿cierto? Una bacteria que vive en nuestra piel, es productor de una toxina, pero en este caso no es eritrodérmica como en el caso de la escarlatina, sino que es epidermolítica, es decir, una toxina muy tóxica para la piel en que se mete debajo de las capas superficiales y produce una separación de las capas profundas y va a generar un cuadro muy grave, muy diferente, porque esta toxina entonces hace que las capas de la piel se separen y lo que nosotros vamos a ver son lesiones ampollares que después se van a poner descamativas y costrosas, aquí ya vemos como más bien las costras, pero podemos insinuar aquí que hay algunas ampollas, ¿cierto? Que se describe un compromiso perioral muy importante y estas costras van como resecando la piel, como una piel partida, con algunas ya de color ceroso, como mielicérico incluso, como ven acá ustedes. Es más frecuente en los niños, es bastante grave, es un cuadro febril con compromiso del estado general y que en general no va a tener un exantema en el resto del cuerpo, por lo tanto es muy fácil de diferenciar del exantema. ¿Cuáles serían las claves? Aquí vamos a tener lesiones ampollares, no maculopapulares, que después se van poniendo costrosas, son dolorosas, tienden a estar alrededor de la boca, ¿cierto? Como les muestro en estas dos fotos, hay mucho compromiso del estado general, son más bien niños pequeños y no tiene por qué haber un viaje, un contacto, ¿cierto? Como en el otro caso. Así que realmente este cuadro es bastante diferente a un sarampión. Nos vamos al quinto, el eritema infeccioso, que como les decía, seguimos llamándolo quinta enfermedad hasta ahora, causado por parvovirus B19, un parvovirus humano, a diferencia de otros parvovirus que son de los caninos, de los perros, el B19 es solamente de personas.
Y es una enfermedad muy característica, muy bonita en la clínica, porque el exantema es precedido en los días previos del signo de la cachetada o eritema malar, en que la carita está roja los primeros días. El niño no tiene fiebre o tiene fiebre muy leve, puede tener algunos ganglios, y después de que han tenido el eritema en la carita, va a aparecer el exantema. Vean ustedes que pueden haber brotes de varios hermanitos, y como les muestra muy bonita esta foto, los tres hermanitos con la cachetada, y ven ustedes que son niños que están contentos, no se sienten mal, no están cursando un cuadro complicado respiratorio, están perfectamente en buen estado de salud, y muchas veces los padres ni siquiera perciben que están enfermos porque tienen la carita, solamente la carita colorada. Pero después de eso aparece el exantema en el resto del cuerpo. Y el exantema del parvovirus también es bien interesante porque Entonces, después que el niño está con la cachetada, aparece el exantema en el cuerpo, que es bien característico porque es un exantema como en encaje, irregular. ¿Ven ustedes así? Como aquellas personas que tienen mala circulación en las piernas, se ve un poco parecido. La otra característica que tiene el exantema del parvovirus es que es recurrente, va y viene en los siguientes días. El niño puede dejar de tener exantema y después, con algunos estímulos, por ejemplo, ducharse, transpirar, correr mucho, puede volver a aparecer. Y eso también ayuda bastante al diagnóstico. Como ya podrán imaginarse, es bastante fácil de diferenciar de un sarampión, porque en este caso el paciente va a estar en muy buen estado general, no tiene fiebre, tiene un poquito de fiebre baja. Va a estar el signo de la cachetada. Si no está presente en el momento del exantema, sí podemos encontrarlo a la historia, preguntar si los días previos notaron que tenía la carita colorada. Este exantema en encaje, que también es evanescente, va y viene por varios días y no tiene por qué haber un antecedente de viaje o contacto con viajeros o inmigrantes. Como ven ustedes, para la persona, el niño o un adulto que sufre un eritema infeccioso o quinta enfermedad o enfermedad de la cachetada, ¿cierto? La enfermedad es bastante leve, no reviste mayor gravedad, pero sí hay un par de condiciones en que sí puede ser grave. Uno de ellos es cuando una embarazada tiene la mala suerte de tener una infección por parvovirus, porque en ese caso el parvovirus puede transmitirse al feto, ¿cierto? Y en este caso, parvovirus va a atacar a los precursores de glóbulos rojos, produciendo una anemia fetal que puede ser muy importante. Puede ser tan importante la anemia que el niño o el feto, perdón, puede llegar a tener insuficiencia cardíaca por la anemia. Y eso puede causar muerte fetal y vamos a tener un feto, un aborto, ¿cierto? Con un hidrops fetal, con edema generalizado que no es causado por complejos inmunes como en el caso de la enfermedad por RH, sino que en este caso es causado por una insuficiencia cardíaca producto de una anemia fetal, porque el virus ataca los precursores de glóbulos rojos del feto, también de las personas, pero en ese caso es algo muy leve. En cambio, en el feto que recambia sus glóbulos rojos muy rápido, sí que puede tener este desenlace bastante ominoso, pero para la persona propiamente o un niño, si sufre parvovirus, va a ser una enfermedad muy leve. Seguimos con la última de los exantemas clásicos que tienen números, que es el exantema súbito. El exantema súbito es causado por un herpes virus, el herpes virus 6, y es un cuadro muy característico que solo afecta a lactantes. Nunca vamos a tener un niño o un adulto mayor de año y medio, porque esta enfermedad afecta al niño desde los 6 meses en que pierde, ya empieza a perder los anticuerpos maternos, y no más allá de los 18 meses, porque es un virus muy ubicuo, casi todas las personas lo adquieren en esta edad de su vida, muy precozmente. El cuadro tiene 3 a 5 días de fiebre sin otra causa, muchas veces motiva consultas al pediatra, nadie sabe lo que le pasa al niño, ¿cierto? Si el niño tiene, porque todavía no tiene exantema, si el niño tiene una predisposición para convulsionar, eventualmente puede tener convulsiones febriles en esos días de fiebre. Como no hay otros síntomas, a veces se les hace exámenes, hemograma o un examen de orina para descartar
una infección urinaria. Y después ya queda claro, porque al cuarto día o un poquito después aparece el exantema, justo cuando ya el niño, la fiebre cae. Y muchas veces las madres nos cuentan, lo traje al pediatra porque sabemos que si la fiebre dura más de 3 días hay que consultar. Entonces, estoy consultando hoy día, pero justo hoy día no tiene fiebre y mire, doctora, está lleno de manchitas en el cuerpo. Eso es clásico y por eso se le puso el nombre de súbito. Cuando ya cae la fiebre, aparece el exantema, que es maculopapular, no tiene ninguna característica demasiado específica. Por lo tanto, es bastante fácil de diferenciar del sarampión. Aquí no hay síntomas respiratorios, aquí tenemos una historia de fiebre sin otros síntomas y que el exantema aparece cuando el niño ya está feliz de la vida sin fiebre. Muy diferente al sarampión, en que el exantema se acompaña de fiebre y de síntomas respiratorios. Solo afecta a lactantes también y no tiene por qué haber antecedentes de viajes o contactos con viajeros o con inmigrantes. Fácil de distinguir. Entonces ahí terminamos con los exantemas clásicos, pero hay muchos otros que no llevan nombre, pero que los vamos a ver a continuación. Un virus causante de muchos exantemas son los enterovirus, una gran familia muy numerosa, como 100 virus que pueden causar distintos cuadros. Uno de los más comunes son los exantemas inespecíficos, ¿ya? Pueden acompañarse de fiebre de distinto grado, son maculares o maculopapulares, ¿cierto? Suelen comprometer palmas y plantas, ¿verdad? Y también suelen acompañarse de un poquito de diarrea, no diarreas muy severas, pero sí alteraciones en las deposiciones, porque es un virus que se replica también en el aparato digestivo. Aquí tenemos dos fotos distintas, puede afectar a lactantes, también puede afectar a personas mayores. En los lactantes eventualmente puede acompañarse una meningitis aséptica porque también los enterovirus pueden tener un compromiso meningio de buen pronóstico, ¿verdad? Y eso también, si existe, nos ayuda a pensar en que puede tratarse de enterovirus. Los enterovirus, fuera de dar exantemas, también pueden producir otros cuadros bastante característicos, como es la herpangina que ustedes ven acá a la derecha. La herpangina es un cuadro que afecta a lactantes sobre todo, con fiebre, irritabilidad porque les duele la garganta y si uno hace un buen examen físico va a encontrar estas úlceras en la faringe, en el paladar blando y en los pilares, en la úvula incluso. Y es porque hubo vesículas y en la mucosa oral las vesículas se rompen muy rápidamente y lo que uno va a ver más bien son estas lesiones ulceradas como aftas, pero solo localizadas en la faringe, a diferencia de la primoinfección por herpes que produce una gingivostomatitis herpética en que vamos a ver este mismo tipo de lesiones dolorosas, pero en toda la boca y mucho en las encías. En cambio, la herpangina por enterovirus solo compromete la faringe. Ese es un cuadro que no va a tener exantema, pero se los aprovecho de mencionar porque es bien característico. Otro cuadro característico que pueden dar los enterovirus son el síndrome de pie-mano-boca. Creo que incluso actualmente, aparentemente hay brote porque he sabido de varios niños que tienen, en algunos, el año pasado hubo mucho, hay otros años también que se presentan varios casos y son lesiones vesiculares, en este caso, papulares, pero vesiculares con contenido líquido que afecta las manitos, los pies, sobre todo por las palmas y plantas, pero también por el dorso y alrededor de la boca pie, mano, boca, tal como dice su nombre. Bueno, cuando nos referimos a exantemas, porque estamos en diagnóstico diferentes de exantemas, ¿cómo diferenciamos exantemas por enterovirus de sarampión? Bueno, no tenemos este cuadro de una persona febril con síntomas respiratorios previamente. El exantema eventualmente pudiera parecerse. Suele ayudar que hayan deposiciones alteradas, ¿cierto? Un poco de diarrea, que hay compromiso palmo-plantar y no tiene por qué haber entonces tampoco este antecedente de viaje o contacto como buscamos siempre en el sarampión actualmente. La varicela. La varicela la pongo porque es una enfermedad exantemática, pero la verdad es que es
completamente diferente al sarampión porque este es un exantema que tiene vesículas, es decir, lesiones con contenido líquido. Es un exantema entonces vesicular y polimorfo porque cada lesión de la varicela pasa por todos estos estadios. Primero la mácula, aquí ven ustedes aquí, por ejemplo, una mácula, una zona rojita, que después eso levanta, le podemos llamar pápula, aquí podríamos ver algunas pápulas también por acá. Luego se llena de un contenido que primero es transparente, hablamos de vesícula. Estas vesículas después se van poniendo purulentas, parece purulenta amarillentas como acá, ¿cierto? Pústula. Y finalmente se secan dejando costras que al caer van a dejar cicatrices, ¿verdad? Cada lesión pasa por esto, por todas estas etapas, pero la varicela tiene varios brotes. Por lo tanto, cuando vemos a un niño o un adulto, una persona de cualquier edad, más frecuentemente en niños, vamos a ver en un mismo momento lesiones en distintos grados de evolución. Y aquí, por ejemplo, vemos este niño que en algunas máculas, vemos otras pápulas, vemos otras pústulas y ya vemos algunas costras. Lo mismo acá. Vemos algunas máculas, vemos pápulas, vemos pústulas y algunas ya están en costra. Distintos grados de evolución, por eso le llamamos polimorfo, ¿cierto? Eh, Cuando un niño tiene varicela y tiene, por ejemplo, una dosis de la vacuna, puede tener una varicela muy atenuada, en que ahí sí que vamos a tener, podríamos no tener vesículas, podríamos solo llegar a máculas y pápulas, pero la verdad es que son muy separadas unas de otras. La evolución también es parecida al sarampión en que parte por la cabeza y de hecho siempre hay lesiones en el cuero cabelludo y eso nos ayuda. Si es muy tenue, podemos palpar la cabecita y vamos a encontrar algunas lesiones, eso ayuda mucho al diagnóstico, pero en realidad lo menciono porque es un exantema, pero aquí cualquiera puede diferenciar, no hay, pero nadie pudiera decir que pudiéramos tener una duda del sarampión porque es un tipo de exantema completamente distinto al sarampión que es maculopapular. En este caso es un exantema que tiene vesícula, vesicular y polimorfo. Por lo tanto, ni una dificultad en diferenciar del sarampión. Lo pongo más bien con fines académicos, pero en la clínica nadie pudiera tener dificultades en diferenciarlo. En POX, me pareció necesario que hagamos un recordatorio de este virus, ¿cierto? Que ha tenido bueno, interés por brotes en otros países principalmente. Esto es un virus que es zoonótico inicialmente, ¿cierto? Que partió en África, pero ya el año 2022-2023 cambió esa epidemiología y empezó a aparecer en personas en otros países, en Europa, y también tuvimos casos en Chile y afectó mayormente a hombres que tenían sexo con hombres. Y este año, a partir del año pasado, aparece un nuevo clado, también sale de África, afecta a varios países europeos y tiene un poco de diferencias en que ya no solo afecta a hombres que tienen sexo con hombres, o sea, una transmisión más bien de contacto sexual o genital, sino que también aparentemente se empezó a transmitir más bien por la vía o respiratoria porque aparecieron brotes intrafamiliares y afectación de niños. El exantema en sí es muy diferente al sarampión, completamente distinto. De nuevo tenemos lesiones que son, en este caso, pustulosas. Y aquí les muestro unas fotos muy claritas que son pústulas rodeadas de un halo eritematoso y que tienden a umbilicarse. Vean ustedes aquí qué bien se ve la umbilicación de estas lesiones. Aquí niños africanos con lesiones que pueden ser generalizadas o en los adultos más bien en las manos, pero cuando se adquiere por la vía sexual van a afectar mayormente al aparato genital, ¿cierto? A los genitales. Es monomorfa a diferencia de la varicela porque todas las lesiones están en el mismo estadio, ¿se fijan? Se parece en ese caso más a la viruela porque es cercano también al virus de la viruela. Muy diferente entonces al sarampión, no hay ni una posibilidad solo se los muestro en fines académicos, no vamos a sospechar nunca un sarampión porque aquí vamos a tener pápulas y pústulas umbilicadas, todas monomorfas. Puede haber antecedentes de viaje, cierto contacto con viajeros, y también puede haber el antecedente de hombres que tienen sexo con hombres, pero no siempre. Así que muy diferente.
El meningococo es una bacteria que puede tener dos tipos de exantema. En los primeros días, antes que aparezca ya el compromiso grave, se ha descrito que algunas personas pueden tener un exantema evanescente rosadito, muy pálido, que se va rápidamente. En las primeras 48 horas de fiebre. Creo que nadie es capaz de diagnosticar un meningococo en esta etapa y es un exantema muy suavecito, evanescente, se va rápido, por lo tanto muy difícil que vayamos a pensar en un sarampión. No van a haber síntomas respiratorios virales y después, cuando ya estamos en el periodo estado, vamos a ver un exantema muy diferente, purpúrico, primero petequias y después equimosis, flictenas, pústulas, una enfermedad gravísima, un paciente que va a estar choqueado, gravísimo, así que muy diferente al sarampión. Y las claves van a ser, en los primeros días el exantema no se parece nada y además se va rápido, después va a ser purpúrico y hemorrágico, un paciente extremadamente grave, choqueado, y no tienen por qué haber este antecedente, aunque pudiera eventualmente haberlo, pero no necesariamente. El tifus de los matorrales es una enfermedad nueva, emergente en Chile, que es exantemática, es una zoonosis, es transmitida por ácaros de roedores silvestres que pueden portar entonces una bacteria que es de la familia de las rickettsias, que lo hemos descubierto hace unos pocos años. Me ha correspondido liderar estudios para describir esta nueva enfermedad y tiene, hasta ahora lo hemos encontrado solamente en zonas rurales del sur de Chile. No es un exantema que afecte a personas en las ciudades porque la fuente está en roedores silvestres, ¿cierto? Una persona al tener contacto con la vegetación puede ser picada por estos pequeñitos ácaros que son tan pequeños que casi no se ven y la mordedura no duele. Y después de unos días en la zona en que el ácaro ha inoculado esta bacteria, aparece una lesión que primero es roja, pero después se va poniendo negra por necrosis. Y es característica que es una escara de inoculación o mancha negra o tache noir rodeada de un halo eritematoso. Una lesión que no mide más de 1 centímetro, que parece como una quemadura de cigarro y es una clave para el diagnóstico. Esta enfermedad clínicamente tiene esta tríada que es fiebre, bastante fiebre, un exantema que es distinto al sarampión porque no afecta mucho la cara, es más bien del tronco. Son maculopápulas más bien papulares, separaditas, bien diferentes del sarampión. El paciente va a tener esta mancha negra, por lo tanto, bien distinto, ¿cierto? Se los muestro para que la conozcan. Y vamos a tener otros antecedentes o que la persona vive en zonas rurales del sur de Chile o ha sido un viajero, un turista que fue a pasear o a hacer, a veces científicos que van a hacer trabajos en terreno y tienen contacto con la vegetación o con la leña. Hemos podido con nuestro grupo de estudio estudiar la bacteria, le hemos podido poner incluso el nombre porque es distinta a la que se conocía en el Asia-Pacífico. Es de la familia de las orientias, pero es distinta a la del Asia-Pacífico y le pusimos por nombre chiloensis porque los primeros casos aparecieron en la isla de Chiloé. Y es transmitido, como les decía, por la larva de un ácaro de rodeo silvestre que anda en la vegetación y puede entonces transmitir esta bacteria que es de las familias de las riquezas a las personas y puede producir un exantema. ¿Cómo lo diferenciamos del sarampión? Aquí no hay síntomas respiratorios previos y la mancha negra, la escara, es clave para el diagnóstico y además el anamnesis porque va a ocurrir en habitantes de zonas rurales del sur de Chile o en turistas que han hecho entonces, han visitado y han tenido contacto con la vegetación en zonas rurales del sur de Chile. Hay algunos exantemas en viajeros que es bien importante revisarlos porque, claro, como hoy día tenemos erradicado el sarampión, nos puede llegar el sarampión en un viajero. Así que es importante que revisemos estos exantemas que más están relacionados a picaduras de mosquito. El primero es el dengue, ¿cierto? También conocida como fiebre quebrantahuesos, porque la fiebre se acompaña de muchos dolores musculares, mucho dolor de cabeza, ¿cierto? Son flavivirus, 4 serotipos transmitidos por este mosquito Aedes aegypti. Aquí lo pueden ver, es un mosquito que uno lo puede diferenciar porque tiene estas manchitas blancas dispersas en sus patitas, es decir, es atigrado y es reconocible, diferente a otros mosquitos. Este mosquito está
en la isla de Pascua y lo hemos encontrado también en la vigilancia que lleva el Ministerio en Chile continental, por lo tanto estamos preocupados de que no vaya a ingresarnos dengue a Chile continental. Ya saben ustedes que sí lo tenemos en la isla de Pascua. Y el exantema, que es lo que nos motiva, la mitad de las personas con dengue tiene exantema. Y el exantema es característicamente es como una quemadura solar. No son pápulas, vean ustedes como máculas, es como rojo, la persona está roja entera, como que se hubiera quemado por el sol, pero hay pequeñas manchitas blancas entre medio. ¿Ven ustedes? Ese es característico el exantema del dengue. Fuera de que la persona entonces tiene un antecedente de haber estado en una zona donde hay mosquitos y la enfermedad, ¿cierto? Un país tropical o la isla de Pascua, también tienen hemorragias menores, pequeñas, subconjuntivales o puede tener un poco de epistaxis o si uno le pregunta en el lavado de dientes puede tener un poco de sangramiento en encías, pero un sangramiento menor, no como un dengue grave, ¿cierto? Que tiene unas hemorragias mayores. Entonces, ¿cómo diferenciamos el dengue de un sarampión? Hay harta mialgia, hay una cefalea intensa, no hay síntomas respiratorios, el exantema es como una quemadura solar que deja manchitas blancas, pueden haber manifestaciones hemorrágicas menores, si le tomamos la presión, por ejemplo, al paciente en el brazo van a aparecer petequias, porque hay una tendencia hemorrágica, pero menor, suave, y sí hay antecedentes de viaje, pero antecedentes de viaje a regiones tropicales, donde hay endemia de dengue, hay un brote tremendo, ¿cierto?, en nuestros países, en nuestros vecinos, y han sido picados por los mosquitos. Así que también algunas diferencias importantes con el sarampión. El siguiente es chikungunya, que también es una enfermedad transmitida por el mismo mosquito Aedes, acá lo tenemos. La enfermedad, el origen de la palabra viene del África, donde había esta enfermedad, que significa doblarse por el dolor. Es una enfermedad febril en que los dolores articulares o artritis o dolor articular es mucho más intenso que en el dengue y tiende a ser localizado en la columna, tanto que las personas realmente están casi imposibilitadas de moverse, pararse, porque el dolor es tremendo. Doblarse por el dolor es muy característico. Aquí ven ustedes esta mujer, cómo tiene un dolor tan tremendo en la columna y esto es un problema que ha causado los brotes porque inhabilita por muchas semanas a las personas con estos dolores de columna y para moverse tan intenso. El exantema en sí mismo lo presenta un poco más de la mitad de las personas, es maculopapular, eventualmente podría parecerse un poquito al sarampión, pero aquí de nuevo no hay síntomas respiratorios, también hay bebés afectados, ¿cierto? Hay compromiso palmoplantar y puede también picar un poquito y aquí les muestro las zonas donde ha habido chikungunya en nuestros países tropicales vecinos, ¿ya? Como los diferenciamos por estas artralgias invalidantes, no hay síntomas respiratorios y sí tenemos un viajero, ¿ya? A zonas, pero a zonas donde ha habido mosquitos y muchos de ellos saben que los picaron los mosquitos, ¿cierto? No tuvieron una buena protección para las picaduras. Y finalmente en viajeros el Zika. El Zika es más bien una enfermedad exantemática casi sin fiebre. La verdad es que la mayoría de los afectados no tienen ningún síntoma, son completamente asintomáticos. Y los que tienen síntomas van a tener un exantema. Casi todos sí lo tienen, pero la persona prácticamente no tiene fiebre, tiene muy poquita fiebre, tiende a picar. También tienden a tener un poquito de como conjuntivitis, un poquito como hemorrágicas, adenopatías pueden haber. Y en sí, una enfermedad que la persona lo pasa bastante bien, un exantema suave, se va, poca fiebre, no pasa a mayores. Sin embargo, ha tenido graves consecuencias cuando afecta a las mujeres embarazadas, porque recuerden que la transmisión al hijo produce microcefalia. Cuando hubo un brote hace unos años en Brasil fue un drama, porque hubo muchos bebés que nacieron con un cerebro muy, muy pequeño y con gran retraso psicomotor, algunos morían, ¿cierto? Pero la enfermedad exantemática en sí misma es fácilmente diferenciable del sarampión porque más bien es un exantema sin fiebre, sin síntomas respiratorios. Van a haber viajes, pero más bien en los viajes van a haber antecedentes de picaduras de mosquito o una persona que vive en una zona endémica.
Y finalmente, ya vamos terminando, algunos exantemas no infecciosos. Muy importante para los pediatras el Kawasaki y un parecido a Kawasaki que apareció durante la pandemia, el PIMS, el síndrome multiinflamatorio pediátrico post-COVID, que es muy parecido al Kawasaki. El Kawasaki es de diagnóstico clínico. En verdad, la gran mayoría de los exantemas que les he mostrado son de diagnóstico clínico. Es una tríada de más de 5 días de fiebre, perdón, tríada, 5 síntomas asociados a 5 o más días de fiebre. Un exantema que puede ser de cualquier tipo, menos vesicular, y cambios en los ojos muy característicos. Los niños tienen una conjuntivitis no purulenta muy marcada, ojos muy rojos, labios muy rojos, pueden llegar a estar sangrantes, partidos, o sea, cambios orales. Dentro de la boca también puede haber lengua fresa, les duele mucho la boca, vean ustedes qué característico es esto. Cambios en las extremidades, que significa un edema en las manos y los pies por el dorso y un exantema por las palmas o plantas y un ganglio que suele estar en el cuello por ahí perdido de más de 2 centímetros. El PIMS es parecido al Kawasaki, pero tiene algunas diferencias. Suele tener más dolores de guatita y también el niño puede tener compromiso de hemodinámico, choquearse y hay un antecedente de haber tenido un COVID previamente. El Kawasaki tiene un problema, una secuela en el corazón, en las coronarias, en que puede producir aneurismas coronarias y esa es su mayor gravedad. Pero es bastante diferente de un sarampión, ¿cierto? Este compromiso en los ojos, en la boquita, en las extremidades. No hay síntomas respiratorios característicos como en el sarampión. Afecta solo a la población pediátrica y no hay antecedentes de viajes o contacto. Como les decía, la importancia del Kawasaki es que puede producir aneurismas en las coronarias que pueden llevar a infartos a edades precoces y característicamente el exantema cuando se va también se descama, parecido un poco a lo que les mostré en la escarlatina, pero es una descamación muy característica que empieza alrededor de las uñas, se empieza a separar la piel alrededor de las uñas y después progresa. Y hay una serie de otros antecedentes clínicos y de laboratorio que ayudan, entre ellos el eritema peri-BCG, que se pone rojito alrededor de la cicatriz BCG, niños muy irritables, en realidad muy diferente al sarampión. La mononucleosis, que ustedes saben que es un cuadro causado por el virus Epstein-Barr, que es una tríada de fiebre, faringitis exudativa y adenopatía generalizada, sobre todo en el cuello, pero también en el resto del cuerpo, ¿cierto? Esa es la mononucleosis. Afecta principalmente a adolescentes, adultos jóvenes, pero puede aparecer a otras edades y puede acompañarse de aumento del hígado y el vaso. A veces la mononucleosis infecciosa se acompaña de un exantema que característicamente aparece cuando erróneamente, como el paciente tiene una amigdalitis purulenta, se le indica amoxicilina o algún beta-lactámico, algún antibiótico, y ahí aparece este exantema, que puede ser un poquito parecido al sarampión, ¿verdad? Pero es relacionado al uso de beta-lactámico. Por lo tanto, para diferenciar del sarampión, en este caso vamos a tener una faringitis, muchas veces con exudado, con poliadenopatía y sin coriza ni tos, así que muy diferente al sarampión. El exantema va a aparecer luego de recibir antibióticos, sobre todo amoxicilina, va a afectar mayormente a adolescentes o adultos jóvenes y no va a haber antecedentes de viaje o contacto como un dato especial en la anamnesis. Y para terminar, las reacciones a drogas alérgicas también pueden producir exantema, pero como ustedes ven, los exantemas son bien distintos. Aquí está una lesión que llamamos roncha, ¿cierto? En que hay como un edema de la piel, una placa eritematosa, pero solo levantada, hinchada, más levantada que el resto de la piel, muy pruriginosa. Ese es un tipo. El otro tipo es como en mapa. Si ustedes ven esta, realmente parece un mapa, ¿verdad? Y también característico de las lesiones en target, que es que están más oscuritas y al centro más claras, como de tiro al blanco. Esas son características de exantemas alérgicos, son bien pruriginosos y los
los medicamentos que más se asocian a reacciones a exantemas alérgicos son los anticonvulsivantes, los antiinflamatorios no esteroidales y después algunos antibióticos. Aquí también es bien fácil de diferenciar de sarampión. Es un exantema sin fiebre, las lesiones pueden haber en target o roncha, ¿cierto? Son levantadas, pican, va a estar el antecedente del uso de algún medicamento y no va a haber antecedentes de viajes o contactos. Aquí les muestro algo muy interesante, fíjense en este gráfico. Este gráfico dice cuál es el valor predictivo positivo por este lado, o sea, cuándo podemos sospechar más fuertemente sarampión de acuerdo a la frecuencia que la enfermedad se presenta en la población. ¿Qué nos dice este gráfico? Que cuando el sarampión es muy frecuente, es fácil el diagnóstico. El valor predictivo de solamente la clínica es alto. Podríamos, si estamos en un brote, casi hacer el diagnóstico solo por la clínica. Sin embargo, nos dice que cuando estamos en una epidemiología de baja incidencia, como estamos nosotros, prácticamente no tenemos sarampión, el valor predictivo de la clínica es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que yo los traté de convencer que era fácil diferenciar el sarampión de otra, no podemos confiarnos. Y en la etapa en que estamos nosotros, la clínica siempre es muy útil y es mucho mejor hacer una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico, pero siempre en la situación que vivimos es obligada la evaluación de laboratorio para confirmar si realmente este caso que estamos viendo es en sarampión o lo descartamos o es una rubiola, porque sabemos que lo vigilamos en conjunto. Y por eso que es obligado en nuestra epidemiología, si llegamos a sospechar de un sarampión, tenemos que recurrir al laboratorio y por eso que los voy a dejar con la siguiente clase, que era ahí Alejandra les va a contar claramente cómo hacemos este estudio de laboratorio. Dejo de compartir y con eso termino. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora Katia Barca. Hay hartas consultas, como les comenté en el chat, las vamos a dejar para el final. Si no se alcanzan a responder, las vamos a mandar por correo. Ya, ahora dejamos a Alejandra Acevedo del ISP para que pueda continuar con con su presentación. Ya, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y por invitarnos a participar de estas charlas, porque como dijo la doctora Katia, el, el componente laboratorio es súper importante para poder llegar al diagnóstico de sarampión. Bueno, el marco legal de esta vigilancia tenemos el decreto 7 de la notificación de enfermedades o sea, enfermedad de notificación obligatoria y en la circular B51, donde se indica que se debe notificar ante la sospecha, se debe realizar la notificación inmediata, ya sea al delegado de epidemiología o al epidemiólogo de la Seremi correspondiente, y que en estos documentos también se menciona que en paralelo a esa notificación que es obligatoria, se deben tomar las muestras de suero e hisopado nasofaringio o de orina para dar inicio a la investigación por laboratorio. Y es el ISP, como Laboratorio Nacional de Referencia, el encargado de confirmar los casos positivos del país. Bueno, como le iba diciendo, es el rol del ISP, el Laboratorio Nacional de Referencia, el que tiene que confirmar los casos positivos del país. Y esto sale de forma expresa en la circular B51, que es donde dice que la confirmación del laboratorio de las muestras sospechosas que ingresan a la vigilancia integral sarampión rubiola es responsabilidad del Instituto de Salud Pública. ¿Qué hacemos nosotros? Entregamos las herramientas o realizamos el diagnóstico para apoyar la confirmación de los casos positivos o el descarte, dependiendo del resultado. Para ello, realizamos los exámenes y analizamos los resultados para entregar un reporte oportuno. Y además identificamos los genotipos virales, que vamos a ver más adelante. Bien, en resumen, ¿por qué hablamos de la vigilancia integrada? Porque estos virus, vigilancia integrada, sarampión, rubiola, porque estos virus, si bien son de familias y de géneros distintos, tienen una misma vía de transmisión y un tiempo similar de incubación y un periodo similar de transmisibilidad. En cuanto a la respuesta inmunitaria por sarampión, es importante tener presente esta gráfica que
habla del tiempo cero como el día en que comienza el exantema. Entonces vemos que la respuesta inmune de los anticuerpos IgM comienzan a elevarse desde este tiempo cero, pero presentando la máxima cantidad de anticuerpos dentro del tercer día al quinto día para luego ir descendiendo. Y a su vez los anticuerpos IgG comienzan a elevarse, también podrían detectarse desde el inicio del exantema, pero presentando ya mayor cantidad de anticuerpos IgG desde el día 7 en adelante hasta llegando a un pic cerca de la tercera semana para luego mantenerse. Se esperaría que los anticuerpos IgG se mantengan en el tiempo. En cuanto a la detección del virus, es importante que esta detección sea por la muestra nasofaringea o en sangre del virus propiamente tal, no de los anticuerpos, se ocurre dentro de los 7 primeros días desde el inicio del exantema. En cuanto a la respuesta inmunitaria por rubiola, tenemos una situación similar. Ojo que este gráfico está en semanas, el gráfico anterior de sarampión estaba en días. Entonces tenemos que la IgM comienza a elevarse desde el inicio del exantema, presentando un pic de la segunda semana de evolución desde el inicio del exantema, para luego comenzar a descender, llegar a prácticamente cero. Y la IgG, por otro lado, si bien también inicia el alza desde el inicio del exantema, esta es un poco más lenta que el caso sarampión, pero su mayor alza se va produciendo de la segunda, tercera hasta la cuarta semana desde el inicio del exantema y también debería mantenerse en el tiempo. La detección del virus, tanto en la sangre como en la muestra nasofaringea, ocurre hasta poco menos de una semana, o sea, del día cero desde el inicio del exantema hasta el quinto, sexto día de evolución. Entonces, es súper importante tener en cuenta el periodo, el tiempo donde está ocurriendo, cuándo ocurrió el exantema en el paciente para saber qué vamos a detectar en cuanto a los anticuerpos en sangre o la detección del virus en la muestra respiratoria o en la muestra de orina. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, que si tomamos la muestra de respiratoria y de orina, desde el inicio del exantema vamos a poder detectar el virus hasta los 7 días. Si la muestra fue tomada más allá de esos 7 días, podría ser que se detecte el virus, pero sería una detección inusual. O sea, es poco probable de que lo podamos detectar después de los 7 días. Y en cuanto a los anticuerpos, también, o sea, si tomamos la muestra inmediatamente cuando es el día de inicio del exantema, tenemos la probabilidad de que los anticuerpos no sean detectados. Así, pero en cambio, si vamos avanzando de día hasta el tercer día, que es lo óptimo, podemos ver que es más probable que detectemos los anticuerpos IgM e IgG. Entonces, a modo de reforzamiento, el ideal de la toma de muestra desde el inicio del exantema es que no pase de los 3 días. Aún así, hasta el séptimo día desde el inicio del exantema podríamos estar detectando los anticuerpos en el suero y el virus en la muestra respiratoria o de orina. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, o sea, nos vamos demorando en tomar la muestra, cada vez es menos probable que logremos detectar lo que queremos, o sea, el virus o los anticuerpos. ¿Cuáles son los análisis del laboratorio, que son las pruebas en uso en el ISP? Tenemos las pruebas serológicas, que es la detección de la inmunoglobulina, la IgM para sarampión, y la IgM de rubiola, que se hace por la técnica de ELISA indirecto. También realizamos la detección de la IgG sarampión, y esto se hace por inmunofluorescencia. Y la detección de la IgG rubiola es a través del método de ELISA indirecto. Las pruebas moleculares
que tenemos disponibles son el RT-PCR para sarampión y rubiola y también el PCR vacunal. Y esto según protocolo o PSMS. Además de la genotipificación viral, pero que esto se hace en la sección de genómica y genética molecular. Entonces, tenemos un caso sospechoso. De acuerdo a los resultados de laboratorio, nosotros lo podemos clasificar en caso confirmado, ya sea importado, autóctono o postvacunal. También puede ser un caso sospechoso que requiere confirmación con una segunda muestra o derechamente un caso sospechoso que por resultado de laboratorio es descartado. Importante que en los casos importados y autóctonos, además del resultado del laboratorio, se requieren los datos epidemiológicos para poder dar esa clasificación. Entonces aquí les muestro un poco las combinaciones de resultados que pueden darse en el laboratorio. Este cuadro, esta diapositiva, está en el supuesto de que no se tomó una muestra para PCR, o sea, no, solamente tenemos la muestra de suero, con la que podemos detectar los anticuerpos. Entonces tenemos que un caso puede ser descartado. Esto es con un resultado de esta muestra que nos da IgM negativo e IgG positivo para sarampión. Lo descartamos. Un caso puede mantenerse como sospechoso en estas tres situaciones que están acá. Acá. Cuando, por ejemplo, tanto la IgM como la IgG dan positivas, cuando la IgM está positiva pero la IgG negativa, o cuando ambos anticuerpos están negativos. Para estos tres casos, si no tenemos la muestra para PCR, lo que hacemos es solicitar una segunda muestra serológica que se obtenga con un intervalo de 2 a 3 semanas para evaluar los aumentos significativos de anticuerpos IgG. Porque con el alza de anticuerpos IgG de una segunda muestra comparada con la primera, podemos confirmar un caso sarampión. Un caso post vacuna es cuando el caso sospechoso puede presentar alzas de anticuerpos IgG y que además ha sido el paciente vacunado dentro de los primeros 21 días de la toma de muestra. Entonces, con este antecedente de vacunación dentro de los 21 días antes de la toma de muestra, podemos, y además si tenemos la IgG en alza, podemos decir que es una muestra post vacuna y si en el caso en que además tenemos la muestra PCR, nosotros la realizamos el PCR vacunal y da resultado positivo. Este es nuestro algoritmo de trabajo del laboratorio, de nuestra sección, en donde tenemos que si el ELISA IgM sarampión da negativo, nos vamos a ir a este lado primero. Se evalúa si la muestra tiene más de 3 días desde el inicio del exantema. Si la muestra tiene esos 3 días, más de 3 días, y la IgM dio negativa, se informa como caso sarampión negativo. Si la IgM da negativa, pero la muestra tiene menos de 3 días de erupción, de acuerdo a los gráficos que les mostré anteriormente, esto podría ser porque estamos en la ventana en que todavía no se generan los anticuerpos. Entonces, como les dije también anteriormente, si la IgG está negativa, solicitamos una segunda muestra 15 días después de la primera para evaluar estas alzas de anticuerpos. Si esta segunda muestra, tomada 15 días después de la primera, sigue dando una IgM negativa y la IgG continúa negativa, se informa como caso sarampión negativo. En cambio, si vemos alza de anticuerpos IgG en esta segunda muestra, se informa como caso positivo para sarampión. Ahora, por el otro lado, si la IgM sarampión está positiva o indeterminada en la primera muestra, si la muestra tiene
si el paciente además tiene muestra para poder hacer PCR, esto es hisopado nasofaríngeo o en su defecto orina, le realizamos la técnica PCR. Si está el PCR negativo, se solicita la segunda muestra 15 días después de la primera y es el flujo similar a lo que estaba en este lado. Entonces ahí después con la segunda muestra vamos a evaluar el alza diagnóstica o la seroconversión de IgG. En caso de que no haya alza diagnóstica del IgG, se informa negativo y si lo hubiera, se informa positivo. Si el PCR de la muestra para sarampión da resultado positivo, se evalúa si en el antecedente se indica una fecha de vacunación menor a 2 meses. Si la fecha de vacunación es menor a 2 meses desde la toma de muestra, nosotros a este PCR positivo le hacemos un segundo PCR, que es un PCR vacuna sarampión, y si este da positivo, se informa como respuesta postvacunal. Si el PCR de la muestra dio positivo y el paciente no tiene antecedentes de vacunación eh, menor a 2 meses, se informa el caso como positivo. Además, que todo caso de PCR positivo para sarampión o para rubiola, se realizan análisis para determinar el linaje que corresponde a este virus detectado. ¿Qué hacemos con esta información de linajes de, del virus detectado? Se suben a una plataforma de vigilancia mundial dirigida por la OMS. En este caso les tengo un pantallazo de cómo es la plataforma MINT, que es donde se suben los resultados de sarampión. Para rubiola hay otra plataforma que se llama Rubens, pero es básicamente lo mismo, en donde tenemos que subir estas secuencias con sus linajes y además de la información genética, tenemos que entregar datos epidemiológicos, la ciudad de donde proviene la muestra, la fecha de infección, si tiene antecedente de viaje, qué genotipo se detectó, un sinfín de cosas. ¿Para qué? Para que la Organización Mundial de la Salud pueda compilar todos estos datos que se van generando en todo el mundo e entregar informes periódicos, en donde, por ejemplo, tenemos en estos mapas que está la información compilada del mundo acerca de la distribución de los genotipos, tanto de sarampión, acá en el mapa que se ve naranjo, como de rubiola, que está abajo. Entonces esta es la información que se actualizada a abril de este año, en donde vemos qué linajes o sea, qué genotipos de sarampión están circulando, en donde vemos que por ejemplo, Europa predomina el genotipo D8, pero en otros países como Argentina, por ejemplo, está el genotipo B3 y así vamos teniendo información acerca de la ruta de propagación viral, de cómo se va moviendo este virus a través del tiempo y del- de la zona geográfica. En el caso de rubiola, está la información que acá tenemos un par de países que ha podido informar que su genotipo es B2. Está en una situación un poco más, por lo menos para la región de las Américas, todavía no es tan preocupante, no así lo que está ocurriendo con sarampión. En nuestro país, de todas las cadenas de transmisión de sarampión, hemos podido llegar a determinar genotipo y linaje. Este es un cuadro resumen de los brotes que han ocurrido desde el 2005 hasta el 2023, donde fue el último caso. Y les muestro acá todos los genotipos detectados en el tiempo. Los últimos siempre han sido desde el 2018 en adelante el genotipo D8 para el caso de sarampión. En cuanto a rubiola, hay una muestra que no pudimos llegar a genotipo, que fue la del caso del 2019, porque a este paciente no se le tomó muestra para PCR. Por eso no pudimos llegar a genotipo. Este se diagnosticó solo con muestra de serología. En esta parte de la presentación les tengo un árbol filogenético del brote del 2018-2019 que ocurrió de sarampión. Entonces, esta es en realidad una forma para mostrarles
cómo la información de genotipo también sirve para agrupar las muestras para saber si estas pertenecen al mismo clado, si son el mismo genotipo, y además de los linajes. Porque tenemos que, por ejemplo, todo este grupo que dice 2018 hasta la 103.000 y algo, corresponden a un mismo linaje que podría ser el mismo clúster de un mismo origen geográfico, hasta que se llega, por ejemplo, a cuál es su linaje de origen, que en este caso era Hululangan, que es una muestra descubierta nombrada el año 2011. ¿Cuál es la situación de Chile y de la región de las Américas de este año 2025 hasta la semana epidemiológica 20? Tenemos que en Chile el total de casos sospechosos hasta la semana 20 eran 69 casos. No llevamos ninguno confirmado hasta la fecha. El último caso sarampión confirmado fue en el año 2023 y el último caso de rubiola confirmado fue en el 2019. Les voy a hablar un poco más adelante de estos dos últimos casos. En cuanto a la distribución en la región de las Américas, si bien hay casos en varios países de la región, la situación más preocupante está ocurriendo en Canadá, Estados Unidos, México y Argentina, donde los casos superan los miles. Así que ahí tenemos que estar atentos porque si bien en Chile hasta ahora no tenemos ningún caso, ni siquiera importado en lo que va del año, sí tenemos la amenaza latente de los países vecinos. Entonces, aquí les muestro el último caso detectado de rubiola. Esta fue, que ocurrió en el año 2019. Esto corresponde a una paciente femenina de 34 años que no tenía antecedentes de vacuna. Entonces tenemos que el 5 de abril del 2019 la paciente presenta fiebre sobre 38 grados y exantema, además de conjuntivitis y linfadenopatía. 3 días después de esa presentación se le toma la muestra de suero y se le toma solo suero. Que aquí ya hay un error porque deberíamos haber tomado la muestra también para PCR en forma simultánea. ¿Cuál fue el diagnóstico de laboratorio con esta muestra de suero? Una IgM sarampión negativa, una IgM rubiola positiva y una IgG sarampión positiva. Con estos resultados de laboratorio, de acuerdo al flujo decisional que les mostré antes, se requiere solicitar una segunda muestra por esta IgM positiva de rubiola. El 17 de mayo se le toma la segunda muestra de suero. Esta muestra llega el 20 de mayo y nosotros realizamos, cuando tenemos una segunda muestra, el protocolo indica que realizamos las dos muestras en paralelo. Nuevamente la primera y la segunda muestra que está llegando en el momento. ¿Cuál fue el resultado de esta muestra? Que la IgG rubiola en la primera muestra que se tomó el 8 de mayo está negativa y la que se tomó después, la segunda muestra da positivo, o sea, tenemos un alza de anticuerpos de IgG, de negativo pasamos a positivo. En cuanto a la IgM rubiola, se mantiene positiva en ambas muestras, tanto en la primera como en la segunda. En cuanto a la IgM sarampión, negativa para ambas, y la IgG de sarampión se mantiene igual, no hay un alza de anticuerpos. Entonces, este resultado de IgG positiva en la segunda muestra, más la IgM rubiola que habíamos tenido tanto en la primera como en la segunda, confirma en la infección por virus rubiola. Como les mencioné, este caso, como solo tenía muestra de suero, no nos permite realizar análisis del virus, por lo que no tenemos información de genotipo ni de linaje. En cuanto al último caso detectado de sarampión, esto ocurrió en el 2023. Es un paciente masculino de 42 años sin antecedente de vacuna. Refiere que en el mes de julio había realizado un viaje a Armenia con escala en Brasil. Entonces tenemos que el 7 de agosto este paciente presenta fiebre de 37,5, escalofríos, mialgia y malestar general.
El 8 de agosto comienza con el exantema, un día después, máculo papular en cuello que se extiende al resto del cuerpo. Además presenta letargia, tos, conjuntivitis, artralgia y linfadenopatía. O sea, él tiene todos los síntomas de sarampión, sospechosos de sarampión. El 10 de agosto, 2 días después del inicio del exantema, se le toma una muestra de suero y en paralelo la de hisopado nasofaríngeo. ¿Cuál es el diagnóstico por laboratorio? El 11 de agosto, el ISP confirma el resultado por serología y PCR, porque tuvimos una IgG sarampión positiva, pero por sobre todo porque tuvimos una IgM sarampión positiva. Y con esta IgM sarampión, como contábamos con la muestra de hisopado nasofaríngeo, se le realizó el PCR para sarampión que dio positivo. Y así confirmamos la infección reciente por virus de sarampión. Como teníamos esta muestra de hisopado que permitió hacer el PCR sarampión, realizamos el siguiente paso del análisis, que era el secuenciamiento genético, y se obtuvo que era genotipo D8. Entonces, de todo lo que les he ido diciendo, ¿cuáles son los tipos de muestra que se deben tomar cada vez que se sospecha de un caso sarampión rubiola? Se debe tomar la muestra de suero. Esto es extraída en forma estéril en tubo taparrosca. ¿Cuáles son estos tubos? El tubo sin anticoagulante de tapa roja o el tubo sin anticoagulante con gel separador de la tapa amarilla. Es importante que estas muestras las centrifuguen y nos envíen el suero. Y es muy importante que quede muy claro que en paralelo a la toma de muestra del suero, se debe tomar la muestra de hisopado nasofaringio, o si no se tiene los insumos para realizar esta toma de muestra respiratoria, en su reemplazo la de orina. Siempre de preferencia la respiratoria. ¿Cuál es el volumen de muestra que requerimos? En caso de muestra pediátrica, 1 ml de suero más la muestra respiratoria o de orina. En el caso de adultos, 2 ml de suero más la muestra respiratoria o de la orina. ¿Cuál es la estabilidad de la muestra? Hasta 7 días si se guarda refrigerada de 2 a 8 grados, o si no se puede enviar la muestra en ese tiempo, si pasan más de 7 días, se puede congelar, pero asegurando la cadena de congelación. O sea, si van a congelar la muestra, asegúrense de que llegue hasta el ISP congelada, que no se descongele en el camino. ¿Cuáles son los criterios de rechazo? Bueno, una muestra sin formulario, una muestra mal rotulada, datos que no coinciden entre la muestra y formulario, que la muestra ya se haya derramado en el contenedor o que estén los tubos rotos o quebrados, y que la muestra haya perdido el tiempo de estabilidad. Esta información que está en esta diapositiva es la misma que está en la ficha técnica sarampión rubiola disponible en la página del ISP, por si la quieren revisar al detalle. Como les dije, las muestras de suero pueden permanecer una semana a 4 grados, y si es mayor al tiempo de esta semana, congelarla, pero asegurando siempre la cadena de frío, porque no se puede congelar y descongelar la muestra repetidamente. El transporte dentro del establecimiento de salud puede hacerse en un envase secundario para evitar derrames, caídas, pero y si la muestra se va, ya cuando se va a enviar al ISP, debe ser con sistema triple embalaje y con la etiqueta que indique que es una muestra biológica categoría B con su número UN3373. Y este es el esquema del triple embalaje, que no se les olvide que el recipiente primario debe ir dentro de un secundario que lo contenga, y este a su vez en un terciario o externo que contenga que tenga las etiquetas y marcas necesarias. Son, como les dije, el número UN, la designación, el nombre propio de la muestra biológica categoría B, además de los datos del remitente y del destinatario. ¿Cómo rotulamos los tubos? Cuando es una etiqueta impresa, siempre el nombre del paciente, idealmente también la fecha de la toma de muestra, el tipo de muestra y la procedencia. ¿Por qué el tipo de muestra? Porque a veces nos llegan sueros ya centrifugados y separados en un tubo
que solo tienen suero y a veces estas muestras tienen un aspecto similar a orina. Entonces, por eso es importante para nosotros que nos pongan que es suero y así no nos genera la duda cuando llegan acá. Importante también es completar el formulario que les tengo acá en la diapositiva, que es el que se completa de manera online y que este formulario es el formulario específico para envío de muestras para la vigilancia integrada sarampión-rubiola, donde están los antecedentes, la información del paciente, nombre, root, región, la edad, la fecha de nacimiento, los datos de la procedencia. Es importante que ustedes siempre entreguen esa información porque así sabemos a quién contactar en caso de necesitar alguna información extra, que nos entreguen su correo, el nombre del responsable del envío, el hospital. En cuanto a los antecedentes de muestras, es súper importante que nos indiquen cuáles son las muestras que están enviando, cuál es la fecha de obtención, si corresponde a primera o segunda muestra, cuál es la fecha de envío al ISP. Y en cuanto a los antecedentes clínicos, también muy importante que completen todo, el fecha de inicio del exantema, porque así nos permite hacer todo este flujo decisional de que si es mayor o menor a 3 días, de acuerdo a cómo nos dan los anticuerpos. Es muy importante también saber la fecha de la última vacuna, porque así si tuviéramos una muestra positiva, podríamos distinguir nosotros si es necesario o no hacer este PCR post vacuna para descartar el caso, y también el resto de la sintomatología y la fecha de inicio de fiebre. O sea, todos los datos de este formulario son muy importantes, los tienen que completar eh, todos. ¿Cuáles son los principales problemas de las muestras que son enviadas al ISP? Primero, que el paciente no cumpla con definición de caso. Eso es lo primero. Lo segundo es que la muestra se envió al ISP y el establecimiento o el médico no notificó a Seremi. Recordar que según el decreto 7 es obligación esa notificación. Tiene que ser de forma paralela cuando se están tomando las muestras y enviando a ISP. Que los formularios estén incompletos o el formulario se use uno incorrecto, uno general, que las muestras de sangre sean enviadas sin centrifugar, que las muestras son enviadas en 2 o más alícuotas. O sea, si tenemos muestras de hisopado nasofaringeo, si les van a tomar 2 tórulas en un mismo tubo, si el paciente no nos envían 3 tubos distintos de suero, es una sola muestra. Que la muestra haya sido enviada sin cadena de frío o que esté sin el triple embalaje. ¿Por qué les recalco la necesidad de entregar toda la información en el formulario? Porque esta es súper importante para realizar la adecuada investigación epidemiológica de los casos. Esta gráfica es una información que saqué desde la página de la OPS, en donde se muestra el caso de Chile, en que teníamos todos los datos súper bien completos, menos los datos de vacuna y el historial de viaje, que son dos informaciones súper importantes para poder hacer la investigación completa. En cuanto a la vigilancia, al sistema de calidad de la vigilancia, en cuanto al componente de laboratorio, tenemos que es clave alcanzar la tasa de notificación de 2 casos sospechosos por 100.000 habitantes y los componentes. Los indicadores de calidad del componente laboratorio hablan sobre la obtención de muestra de sangre y de la muestra para la detección viral, que es la respiratoria o en su defecto de orina. La ideal es que se tome en la mayoría de los casos. Otro indicador es el envío de muestras en el tiempo oportuno al ISP y la obtención de resultados de parte del ISP en tiempos oportunos. Entonces, ¿cómo estamos con estos indicadores de calidad a nivel nacional? Esto es un cuadro que toma la muestra del año de la vigilancia desde el 2022 al 2025. Vemos que en todos los indicadores cumplimos porque se requiere más del 80% para hablar de buen cumplimiento de indicador de calidad, pero no por eso tenemos que confiarnos porque, por ejemplo, el porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada este año está un poco bajo porque las otras veces siempre ha sido 100%.
o el porcentaje de muestras que llegan en el tiempo oportuno, que son menos de 5 días. Este año estamos en un 90, o sea, ojalá no descuidar estos indicadores que son súper importantes para mantener la vigilancia de forma eficiente. Tomar la muestra y envíala en el menor tiempo posible. Y nosotros como ISPs también estamos reportando dentro del tiempo oportuno, que es el plazo es 4 días desde que llega el ISP hasta que se emite el informe. Esta es la guía de la OPS, la orientación sobre las pruebas diagnósticas de sarampión rubiola realizadas por la red de laboratorio. Les dejo el link donde se puede obtener y revisar en detalle. Y en cuanto a las ideas fuerza, les vuelvo a recalcar, es súper importante que notifiquen todos los casos sospechosos y que a todos esos casos sospechosos se les tome muestra serológica y en paralelo la respiratoria, el hisopado nasofaríngeo. Si no se pudiera tomar esa muestra respiratoria, ahí pasamos a la muestra de orina, pero siempre tomen paralelo la muestra serológica para detectar los anticuerpos y la muestra que es la necesaria para poder detectar el virus por PCR. Y enviar las muestras de forma oportuna al ISP lo antes posible. Y también mantener la completitud de los datos en el formulario para poder realizar nuestro flujo decisional. Es súper importante, como les decía, saber cuándo es la fecha de inicio del exantema, saber si este paciente tiene cuál es la fecha de su vacuna, saber cuándo se tomó la muestra, qué tan distanciada está desde el inicio del exantema y todo esto que hablamos en el flujo y en los gráficos de tiempo en cuanto a las tomas de muestra. Y también es súper importante seguir confirmando el genotipo de todos los brotes que se presentan en el país, porque así vamos dando información de la propagación viral, si existiese una reintroducción, ver desde dónde proviene. Esa información es muy importante tanto para el país como para la región y el mundo. Y eso les tenía preparado. Muchas Muchas gracias, gracias. Alejandra, por la presentación. Hay hartas consultas respecto al laboratorio, pero vamos a empezar por las de la doctora Katia Barca. Tenemos 15 minutos hasta las 12:45 para responder dudas y consultas. Doctora. Sí, yo las anoté para ir rápido para que podamos responderlas ojalá todas. Alguien pregunta si la tos del sarampión es seca o productiva. La verdad que no importa tanto. Normalmente una enfermedad respiratoria viral, los primeros días la tos es seca porque es más alta, ¿cierto? Faringe, laringe, tráquea, y con los días se va poniendo productiva, pero no es algo relevante que vaya a diferenciar una cosa de otra. Y lo más probable es que el niño tenga primero tos seca y después productiva. Preguntan qué mascotas se han relacionado a Mpox. Eso ocurrió antes de este brote que más bien ha sido transmisión persona a persona en los últimos años. Las mascotas que han sido relacionadas a Mpox por animales han sido ardillas y los perritos de la pradera. En Estados Unidos hubo como una importación que era media clandestina de perritos de la pradera y ahí hubo unos casos en personas e incluso algunos grupos familiares. Preguntan cuántas veces a una persona le puede dar parvovirus. En realidad una sola vez porque tiene inmunidad de por vida. También lo preguntan respecto a la varicela. En general, la varicela es una enfermedad muy clínica que el antecedente de haber tenido es muy claro porque es la única peste que tiene agüita, vesícula. Entonces, cuando una mamá nos dice que el niño ha tenido, en general nos quedamos tranquilos que no va a tener más. Sin embargo, yo en una vez en mi larga historia, ya muchos años de médico, una vez vi una segunda varicela, pero era una persona que tenía VIH bien avanzado, que había tenido varicela de joven y después tuvo el contacto con su hija muy cercano y tuvo un segundo brote, pero es una absoluta excepción. ¿En qué zonas se ha visto el tifo de los matorrales en Chile? Tenemos casos desde el Alto Biobío hasta muy al sur en Tierra del Fuego. Pero creo que eso puede ser cambiante. Quizás podamos tener lo que sí más al norte, no sabemos, pero sí es una enfermedad de las zonas rurales. Eso sí que es importante. Contacto con vegetación en regiones
al aire libre. Pregunta otra persona cómo diferenciar la herpangina de la gingivostomatitis herpética. Súper buena pregunta. La herpangina es causada por enterovirus y solamente hay vesículas en la garganta, no hay en el resto de la boca. ¿Ya? En cambio, la gingivostomatitis herpética, que es la primera infección por el virus herpes simplex tipo 1, puede ser el 2, pero el 1, eh, la persona tiene lesiones ulceradas dolorosas en toda la boca, sobre todo por algo que se llama gingivoestomatitis, encías y resto de la boca. O sea, las encías están hinchadas, llenas de aftas, la lengua, la carentena de las mejillas. Por lo tanto, es bien diferente porque no es localizada en la faringe, sino que en toda la boca. Incluso pueden haber algunas lesiones satélites por la orilla, en la piel alrededor de la boca. ¿De qué depende que una persona le dé dengue o chikungunya? De la suerte que tenga que el mosquito tiene uno u otro virus. Son virus distintos. El mosquito puede ser el mismo, pero el virus es completamente distinto. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasa entre que un niño tenga el SARS-CoV y después haga el PIMS? En general puede ser súper variable, pero las series están descritas que en los siguientes 2 meses, en cualquier momento, de haber tenido el COVID, puede un niño presentar el PIMS, pero es muy variable. ¿Cuánto tiempo después de tomar amoxicilina un paciente con mononucleosis tiene el exantema? Puede ser muy rápido, yo he visto al día siguiente. Lo más común es que sea bien rápido. Y no lo dije, bien importante, no hay que catalogar a esos niños o esos adultos, lo que sea, como alérgicos a la amoxicilina. No es una propia alergia, es una reacción de tipo 2, hipersensibilidad. Por lo tanto, no es que esa persona nunca más va a poder tomar beta-lactámico, es otro tipo de alergia. O sea, no es una alergia propiamente tal. Pregunta a alguien si la varicela puede tener conjuntivitis. Puede tener irritación porque las lesiones de la varicela pueden aparecer en mucosa. Entonces, si uno ve el ojito rojo o que le duele al niño, le molesta la luz, puede ser porque hayan pequeñas lesiones en la mucosa, en la conjuntiva, así como también pueden aparecer en los genitales, son bien molestas. ¿Cuándo poner vacuna varicela? En cualquier persona mayor de 1 año, bueno, los niños ahora se están vacunando, pero niños que no les haya tocado la vacuna o adultos, que sepan a ciencia cierta que no han tenido varicela, porque el antecedente es confiable. Si tienen la duda, se puede hacer una IgG. Si la IgG es negativa, significa que la persona es susceptible y debiera vacunarse. Siempre y sobre todo en adultos deben ser 2 dosis, separadas por al menos 2 meses. Y la última, que la vi más adelante, si los niños con alergia a la proteína de leche vaca tienen contraindicada la vacuna del sarampión, no, no la tienen. Hay un tipo de alergia grave, una anafilaxia al sarampión, que no tiene nada que ver con esta alergia de que los niños tienen sangramiento digestivo y la mamá tiene que dejar de tomar leche o carne y otras cosas. Ninguna contraindicación de la vacuna del sarampión. ¿Ya? Parece que las contesté todas. Sí, doctora, aparecieron un par más, ¿Más? Ya. más abajo, que dice, ¿el Mpox puede darse una sola vez en la vida o pueden ser más veces? Tengo cero experiencia, pero me imagino que siendo un virus y que no varía mucho, yo creo que me atrevería a decir que deja inmunidad, pero Sí, 100% yo segura no dentro de estoy. de la literatura que he leído, no hay registros de que hayan casos, reinfecciones, se comportaría igual que la viruela, pero no hay antecedentes tampoco de que no se pueda dar de nuevo. Y la otra Mm. dice, una consulta, ¿se pueden vacunar SRP a personas con insuficiencia cardíaca, válvula mitral más bypass? Sí, por supuesto. La vacuna es muy poco reactogénica. Si hay indicación de vacunar, no hay. Las únicas contraindicaciones son el embarazo, ¿cierto? Por ser una vacuna viva y una inmunodeficiencia, una persona que tenga una inmunodeficiencia, es decir, que esté con cáncer, con quimioterapia, una inmunodeficiencia o un SIDA avanzado, pero otras enfermedades cardíacas no. Todo lo contrario, no queremos que ese paciente tenga un sarampión. Súper, muchas gracias, doctora Katia. Ahora vamos con las preguntas de laboratorio, las que alcancemos a responder. El resto, como les comentaba, se van a mandar por correo. Dice, no entendí, ¿ideal tomar la muestra el día 0 del inicio de exantema o el día 3 y hasta 7 días? Gracias.
La muestra la tienen que tomar el día en que consulta el paciente, donde está la sospecha. Porque generalmente un paciente no va a ir en el día cero. Eh, pero siempre tiene que ser en el momento de la consulta del paciente. Súper. Pregunta básica. ¿En qué tubo debe ir la muestra nasofaringe al ISP? Tiene que estar en MTB, en el medio de transporte viral. Eso, y sin agentes denaturantes, porque no lo mencioné en la presentación, pero nosotros además con esa muestra, si llega a dar positiva, hacemos cultivo. O sea, necesitamos que no sea agente denaturante. Súper. Eh, dice, luego de realizar una sospecha de sarampión en APS, ¿se debe enviar al usuario al ISP para tomar la muestra o se toma la muestra en APS y se envía al ISP para análisis y confirmación o descarte? Lo segundo, lo tienen que tomar en la PS y mandar las muestras al ISP. ¿Por qué se descarta un caso con IgM negativo e IgG positivo en vez de repetir la muestra dada la baja sensibilidad de estas? No, nuestro kit, la metodología que nosotros usamos está validada, está certificada y con alto rendimiento. Por eso, si la muestra tiene más de 3 días exantema, si tiene IgG, se entiende que es por inmunidad por vacuna. Y la IgM estaría negativa. Súper. Consulta, ¿qué tan alta es la incidencia de los PCR positivo postvacunal? ¿Se han reportado casos este año en nuestro país? Como para educar a los usuarios que están siendo vacunados hoy día. No, este año no han habido casos, incidencia desde que nosotros tenemos la metodología, no es muy alta, han habido pocos casos. Pero podría pasar. Por eso nosotros recalcamos la importancia de que nos den el dato de la vacunación, que podría llegar a ocurrir. Súper. Em, de ahí viene otra que dice, buenas tardes, agradeciendo la presentación, una consulta. ¿Por qué se repite la segunda muestra 15 días después de la primera de IgG si la primera está negativa, asumiendo que la muestra tiene menos de 3 días? Si se supone que la IG después de las 2 semanas bajan considerablemente. La IgG es la que se va en alza y lo que se espera es que esa alza cuadruplique o quintuplique la primera muestra o en caso que esté negativa se vea una positividad porque la IgG se espera que se mantenga en el tiempo en el paciente, en caso de infección. Es la IgM la que podría estar en la parte de la curva del gráfico donde comienza a descender, pero la IgG se mantiene en alza. Súper. Dice, había un gráfico donde dice, en el sur de Chile hay varios casos según el gráfico. ¿Es así? Quizás eran Eh, casos sospechosos. no recuerdo que me haya mostrado puntualmente esa situación, donde estaba el dibujo de Chile era sobre las sospechas, pero que este año no tenemos Claro, ningún caso. sí, deben ser las Cero. sospechas. Sí. Sí, Por, y por, claro, ¿por qué IgM positiva con PCR negativa e IgG negativa se descarta en vez de repetir el IgM? Porque si tenemos el periodo, si está dentro del periodo donde el virus es detectable con la muestra de PCR, si el virus no se encuentra, está negativo este PCR, podemos descartarlo, no estaría la infección aguda. Súper. Ah, claro, Eh, y además porque la técnica es sensible, como les dije delante. Nuestro claro. método es altamente sensible. Favor indicar las características o especificaciones técnicas del medio de transporte viral para hisopado nasofaríngeo. Como les dije anteriormente, idealmente que tiene que ser el medio de transporte viral, que es medio Han con sales, pero comercialmente se conoce como MTB, que no tiene que tener agentes denaturantes porque lo ocupamos también para cultivo, para aislamiento del virus. Y en su defecto, si no tuvieran MTB, se puede usar el MTU, que es el universal, pero siempre dándole la prioridad al MTB. Súper. ¿Con o sin guanidina? Sin. Los agentes denaturantes, uno de ellos es guanidina, así que eso no se usa, no sirve.
Ya, sin guanidina entonces. Sería importante reforzar que se deben tomar dos muestras, una sanguínea, suero en tapa roja o amarilla, ¿sí? Más una muestra respiratoria aspirado o hisopado. Ese era un comentario. Nosotros no tenemos centrífuga, mandamos solo sangre, se ocupan los mismos tubos y la misma cantidad de muestra. Sí, o sea, idealmente si pueden comprar los tubos que son con el gel separador, que vaya separándose la muestra, porque si la mandan completa, esta se puede emolizar. Y si se emoliza, perdemos la detección del virus, o sea, de los anticuerpos. Bajaría la sensibilidad de la técnica por la muestra. Buenas tardes. Me quedó la duda con el traslado de muestras posterior a los 7 días congelada. ¿Permite el triple embalaje mantener la temperatura a -20? Sí, sí, en el triple embalaje se pueden mandar muestras congeladas, pero si está congelada, la tienen que enviar con hielo seco. Esa es la única precaución. Ante casos positivos en nuestro laboratorio, siempre debemos enviar una muestra de orina al enviar las muestras de suero al ISP. Preferentemente la respiratoria, con el suero. Y si no se puede tomar la respiratoria, ahí se puede enviar la de orina. Súper. ¿Se podría dar más detalle al triple embalaje, ya que por lo general en los CEFAM no contamos con esto, se trasladan en cooler? En el triple embalaje, básicamente lo que consiste en que esté el tubo primario donde se tomó la muestra y este esté dentro de un secundario idealmente rígido para que prevenga una posible rotura del tubo, y estos dos en un externo mayor que sería rígido, que en este caso podría servir perfectamente el cooler. Súper. Y la última, ¿en qué lugar exacto se entregan las muestras en horario inhábil y fines de semana? El ISP recibe las muestras en portería. Son los guardias los que reciben las muestras y las dejan en refrigeradores o depende o congelador, de acuerdo a la necesidad de cadena de frío. Y después, cuando comienza el horario hábil, se van a tomar desde allá las muestras. Ya, y la última dice, en caso de la toma de PCR, ¿este es con fijador especial o es el mismo que se utiliza para COVID? El mismo de COVID que sería MTB. Como les dije, que lo importante es que no tenga gente denaturante, que no traiga guanidina. Clave. Súper. Y como comentario también extra que lo estaba haciendo Claudia de Hospital en los comentarios, las muestras, si se toman, déjeme buscar lo que lo perdí. La muestra, si se toma en APS, debe enviarse al hospital de referencia o al hospital base y de ahí se envía al ISP, de ahí se hace la coordinación. En caso de no tener los recursos en APS, se puede derivar al hospital de referencia y de ahí se envía al ISP también la muestra. Eso, vi que aparecieron muchas más consultas, pero estamos Se va a quedando cortos cortar de tiempo, así que de todas formas vamos a intentar contestarlas por correo para también que tengan todas las respuestas ahí para que puedan estudiar. Doris, para agradecerle. eh, se escucha bajito, Doris. Doctora Barca Alejandra, muchas gracias por este segundo webinar. A nuestros compañeros allá que son parte de esta capacitación, recuerden que vamos a cerrar este ciclo el próximo miércoles a partir de las 11, donde van a revisar también todo lo que es el sistema de vigilancia, donde se van a incluir un poco los aspectos importantes que se han tratado y también el tema de las coberturas de vacunación, ¿cierto? Y el programa de inmunización en general. Así que muchas gracias a todos. Espero que excelente la presentación, Katia. Estamos muy alertas con todos los riesgos que nos mencionaste, arbovirosis, rickettsiosis, sin ir más lejos, que también tenemos que rápidamente diferenciar y tomar esas muestras de forma adecuada. Si hay problemas de equipamiento por parte de la APS, por parte de hospitales más pequeños, hay que coordinarse con el Servicio de Salud y tener una buena red, ¿cierto?, de envío de muestras. Y si faltan también algunos elementos, también lo tenemos que conversar en conjunto, porque la idea es que la red esté preparada, ¿cierto?, rápidamente para pesquisar, notificar estos casos y tomar las muestras en los tiempos adecuados. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Marcelita, igual. No sé si alcanzaba a decir algo antes que se nos corte. No, ya se Eso, nos un va a millón de cortar. Muchas gracias a gracias todos. por el trabajo de todos.
No, gracias. Y que aparecieron preguntas de vacuna, pero las pueden contestar la próxima sesión. Hay Exacto, varias preguntas de vacuna sí. perfecto. Feliz de participar y ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo link.